Vengo de Guatemala con mi hija Ruth, que está allá atrás. Y yo viví acá en Puerto Rico en el año 2006. Hace bastante, pues, regresé a mi país. Pero casi cada año regreso, una vez al año. Y ahora quiero agradecerle a los pastores Ginés por abrirme la puerta para poder compartir acá con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida, pero sobre todo con la necesidad de poder compartir un mensaje con el que el Señor ha edificado mi vida. Amén. Quiero contarles que cantaron un canto de Julio Melgar y tenía una iglesia cerca de mi casa en Guatemala. Él era guatemalteco y los lunes tenían un servicio para cualquier hermano que quisiera llegar. Y realmente desde hace muchísimos años, cuando él dirigía la alabanza, parecía como que él hubiera bajado directamente del trono. Cantaba y cuando empezaba a ministrar, uno decía, wow, era una ministración profética, realmente un hermano precioso. Y tal vez ustedes lo escucharon decir que cuando ya estaba muy enfermo, que era allí cuando él entendió la letra de sus propias canciones. Era ahí donde él entendió por qué y para qué Dios le había dado esos cantos. Así que en esta mañana yo quiero compartir un mensaje que te va a parecer curioso si quieres abrir la palabra en Génesis. Vamos a hablar de Jacob 32, Génesis 32. Y mira que este mensaje se llama La única batalla que no puedes ganar. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? Que decía el chanfle. La única batalla que tú no puedes ganar. ¿Habrá una batalla que yo no pueda ganar? Pues con la fe sabemos que no. Pero acá, en este pasaje, hay una batalla que nos muestra la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová era ese personaje que se revelaba, se aparecía, se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y sabemos que es Cristo. Sabemos que es Cristo, ¿por qué? Porque Pablo después nos explica que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Es la parte visible, lo que podemos ver del Dios invisible. Y este ángel de Jehová era visible, tangible. Seguro que era mucho más que un ángel. Bueno, pues tenemos en Génesis 32:1, Jacob salía de haber estado trabajando para su suegro. Dios le dijo que ya regresara a su tierra. Y en el verso 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, si el campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir unión de dos campamentos. De dos campamentos. Ahora, si quieres ir conmigo, en el verso 9 es donde Dios al final le dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Pero él sabía que para poder volver a su tierra tenía que enfrentarse a la peor pesadilla de su vida, que era su hermano Esaú, a quien le había robado la herencia, la bendición de su padre. Y sabía que el hermano lo quería matar y sabía que se tenía que enfrentar a la muerte. A una prueba, tal vez que él temió a la peor pesadilla de su vida. Para poder llegar a la tierra a su tierra amada, tenía que pasar por un gigante que era su peor pesadilla y era su hermano. Pero antes de poder llegar y encontrarse con Esaú, Jacob lucha con el ángel de Jehová. Y mira que no es que luchó contra, luchó con, que es muy diferente, con el ángel de Jehová. Y en el verso 24 de Génesis 32 nos dice la palabra, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje, verso 25, de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Amén. Mira, estábamos cantando más temprano y en un momento yo decía, Señor, qué maravilla que yo estoy ya del otro lado. El mar quedó atrás, tú abriste ese mar, estoy del otro lado. Y mira, tenemos que agradecerle tanto al Señor. Estamos del otro lado. Y si no has cruzado el lugar de tu prueba, mírate, visualízate del otro lado. Y dile a todas las potestades que vienen muchas veces a confundirte: estoy del otro lado. El Señor abrió ese mar para que yo pasara. Estoy del otro lado de la prueba. Estoy del otro lado del ataque. Estoy del otro lado inalcanzable de todos los que me han perseguido. Amén. Los que se han levantado contra mí. Mira esa palabra poderosa que dice Isaías: buscarás a los que pelean contra ti, a los que se enojan contra ti, y no los hallarás. No los encontrarás. ¿Por qué? Porque tú ya estás del otro lado. Tú no estás del lado de donde está Faraón y todos sus soldados. Amén. Bueno, pues el mensaje de esta mañana nos enseña 5 paradas por las que tuvo que pasar Jacob antes de enfrentarse a su peor enemigo y su peor prueba. 5, podemos llamarle 5 lugares específicos, 5 paradas que él tuvo que atravesar. La primera es la parada del aislamiento y la soledad. ¿Y por qué te digo? Porque ahí dice se quedó solo. Así que el primer lugar que él tuvo que llegar en el espíritu es el lugar del aislamiento y un lugar desolado. Y yo te decía que esta es una batalla que no puedes ganar, y vamos a ver por qué. Porque acá Dios le cambia las reglas del juego a Jacob, y vamos a ver cómo es que se las cambia. Pero mira, antes de seguir, quiero decirte algo. Yo observaba hoy a los pastores, y en ese momento recordé en Apocalipsis 1 cuando Jesús se paseaba por las iglesias con un despabilador. Y recordé que acá en Puerto Rico le dicen a los niños: espabilate, ¿verdad? Espabilate. Y pude sentir, pude ver que los pastores están despabilando al pueblo, despabilando a sus ovejas para que puedan levantar con libertad y entrar a la presencia del Señor. Qué bendición tener pastores que nos espabilan, que nos sacuden, que nos despiertan. Pero tú sabes cuál es el problema del cristiano, el mayor de todos. Tenemos muchos, seguro, y no es el pecado, porque con el pecado el Señor se encargó, y se encargó bien. Pero hay un enemigo fuertísimo en nuestra vida que se llama religión. La religiosidad es la que más daño le hace al cristiano, porque lo apaga, porque lo seca, lo acomoda, lo engaña y lo viste de un vestido blanco, ¿verdad? Pero lo apaga. No hay como la religión para apagar a un cristiano, para secar a un cristiano. Y lo que más necesitamos es el hambre. Tú sabes que nosotros sabemos para qué sirve el ayuno: para pedir y recibir esas respuestas del Padre, del trono, para poder recibir esa liberación, ese poder de liberación, como nos enseñó Jesús. Pero acabo de escuchar a un predicador que decía: ¿tú sabes para qué sirve el ayuno? Para despertar el hambre en ti. Porque ¿qué es lo que pasa en el ayuno? Si no es que se despierte tu hambre bien fuerte y que te dé muchas ganas de comer. Pues para eso es el ayuno, para despertar esa hambre en nosotros de su palabra. Amén. Bueno, sigamos con Jacob. Jacob pasó 20 años después de robarle esa bendición a su hermano. Estuvo 20 años en una escuela. ¿Cómo se llamaba esa escuela? De la injusticia, ahí con su suegro, que le hizo un par de injusticias, ¿verdad? Pero para poder confrontar a Esaú, su peor pesadilla, qué maravilloso. Cuando tú te vayas a encontrar con un enemigo con el que tú no puedes, que esto es muy grande para mí, yo no lo puedo vencer, esto me ha perseguido toda mi vida, todas mis noches. ¿Qué es lo que le salió a él adelante?
ángeles, leímos, ángeles es lo primero que se le apareció. Un gran campamento de ángeles es lo que les salieron al encuentro. Claro que sí, acá vemos que la primera parada que él tuvo que llegar es la parada de la soledad, del aislamiento, a un lugar desolado. Y muchas veces el Señor nos lleva a lugares desolados porque nos dice en su palabra en Amós, nos dice: te llevaré al desierto y allí le hablaré a tu corazón. El desierto es un lugar en el que Dios permite que entremos. Es un lugar en el que sí Dios nos lleva muchas veces al desierto. Dios nos mete, podemos decir, nos lleva, nos entra al desierto. Pero para salir no depende de Dios. Para entrar puede que dependa de Dios, pero para salir no depende de Dios. Para salir depende de mí. Depende de la obediencia, depende de si escucho la voz de Jehová y la obedezco. Depende de si yo dejo que en ese desierto Él me hable y Él me transforme. Y si yo permito que Dios haga su obra en mi corazón, en mi vida y me transforme, entonces saldré muy rápido de ese desierto. Tal vez les iba a tomar 20 días cruzarlo. Otros dicen, hay números para cruzar, pero pongamos un número, 20 días. Y se alargó a 40 años, lo sabemos muy bien. Así que los desiertos y las pruebas, pues por supuesto, son inevitables. Pero para salir de ellas, puedo salir con mi fe, puedo salir sobre todo escuchando esa voz del Señor, amén. Y entonces sabemos que la primera parada era ese lugar desolado y solo, y se quedó solo para que realmente no hubiera, por supuesto, distractores y pudiera escuchar la voz del Señor. Es un silencio muchas veces sin palabras, pero donde el Señor le habla al corazón, no a la mente, amén. Es un silencio para sacarnos de los lugares secos. Tú sabes que el enemigo lo que busca hacer en tu vida es secarte. Si algo busca el enemigo es secarte. La religión es la primera secadora. Es el primer secador. Él busca secarte. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando te aburres, cuando te cansas. Tú sabes que el enemigo mete cansancio, pero él no es porque te quiere cansado, no, es porque te quiere secar. Cuando uno está cansado ya no puede perseverar, ya no puede ni siquiera adorar como lo hacía antes. Así que si algo busca el enemigo en nuestras vidas es secarnos. Pero ojo, a ver de qué manera él logra secarnos. Algunas veces a través de las decepciones en nuestra vida, otras veces a través de mucho trabajo, por supuesto, de mucha lucha, de mucha prueba. Y ahí es donde el enemigo logra muchas veces secarnos. Pero el Señor lo que quiere es llevarnos a beber de sus aguas. Siempre el Señor lo que anhela es que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Bueno, entonces ese es el primer lugar. Y la segunda parada donde lo lleva el Señor, entonces, se llama la parada de la confrontación. Porque cuando lo lleva a ese desierto, a ese lugar solitario, lo que hace es confrontarlo. Eso es lo que hace. Lo lleva a ese lugar de confrontación. Sabemos que hubo una confrontación porque peleó con el ángel. Una confrontación cuerpo a cuerpo. Lo que él llevó. En ese lugar de aislamiento hubo una fractura. Hubo una quebradura irreparable. Hubo un debilitamiento permanente porque sabemos que fue descoyuntada la cadera de Jacob y anduvo cojo por el resto de su vida, de sus días. Lo llevó a ese lugar de confrontación y de lucha. Pero antes de llegar a ese lugar de victoria después de la lucha y de la bendición, se nos olvida que el lugar de la confrontación después nos lleva a un tercer lugar que se llama el lugar del debilitamiento. Primero luchó y después, ¿qué pasó cuando estaba luchando? Fue fracturado y fue debilitado. Pero al ser debilitado sucedió, ahí es donde sucedió
todas las maravillas. Nosotros pensamos que las maravillas llegan cuando se acabó el desierto, llegué a Canaán y ahí llegan las... No, si en Canaán era donde había que pelear con otros reyes, contra otros reyes. Pero hay un lugar, el lugar de la debilidad, es donde Dios más puede hacer con nosotros y más puede lograr el transformarnos. Realmente el único lugar, creo yo, donde Dios en mi vida me ha podido transformar y ha podido hacer algo en mí es en el lugar de la debilidad. No es, por eso dice Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no desperdicies tus sufrimientos, tus pruebas, tus luchas. No las desperdicies como lo peor de tu vida, como algo terrible en tu vida, como algo muy injusto en tu vida, porque ese debilitamiento es el único lugar y la única manera donde Dios puede no solamente transformarte, que eso lo sabemos, sino donde Dios realmente puede manifestar a través tuyo su poder. Es el único lugar. El lugar de la debilidad. Nosotros pensamos que es el peor lugar. He pasado algunas pruebas en mi vida donde mis hermanos, mi familia y donde hermanos en la fe me han encontrado muy debilitada porque he estado muy perseguida, porque he estado en problemas muy grandes. Y entonces en ese momento de debilitamiento me han visto muy pequeña. Pero me han visto muy insignificante. Me han menospreciado porque mírala cómo está. Sí, pero lo que no se han dado cuenta es que en ese debilitamiento es donde Dios más cosas ha podido hacer en mi vida. Es donde Dios más me ha podido usar. Porque yo soy el mayor y más grande obstáculo para que Dios pueda usarme y para que Dios pueda transformarme. Yo soy el mayor obstáculo. Así que qué maravilloso el lugar de la debilidad. Porque es el lugar donde Dios me habla, donde Dios se me aparece. Si tiene que luchar conmigo, lucha. Pero definitivamente es el único lugar donde Él puede usarme. A Jacob lo tuvo que fracturar para poder usarlo grandemente y poder transformarlo y poder convertirlo en uno de los 3 grandes padres de la fe. Amén. Pero lo hizo por esa debilidad. A Abraham lo hizo por ese terrible sacrificio. ¿Sí o no? Y a Jacob por ese lugar de debilidad tan grande y tan fuerte. Pero ¿a dónde lo quería llevar? Ya llevamos 3 lugares. El lugar de la soledad, el lugar de la confrontación, lo vemos acá en la palabra. Y el tercero, ¿cuál era? El de la debilidad. Muy bien, sí. Pero Él no nos debilita porque nos quiere debiluchos. No. Es porque nosotros en nuestra gran capacidad o en nuestro gran conocimiento. Por ejemplo, tengo que decirles que cuando volví a mi país en el año 2008, pues Dios me había dado grandes oportunidades de trabajo. Pero al regresar a mi país me dijo, tira tu currículum. No me sirve, me estorba. El Señor me abrió puertas para trabajar primero en la Organización de Estados Americanos, en programas de narcotráfico, en Naciones Unidas, en el Departamento de Estado de Washington, en la Embajada de Estados Unidos. Y cuando llego acá a Puerto Rico, pues es difícil para un extranjero y sobre todo una guatemalteca conseguir trabajo. Y conocí en una iglesia a una hermana que trabajaba, era la asesora del gobernador en ese entonces. Y le dije, no, ¿me podrías dar trabajo? Y me dijo, no te puedo dar trabajo. ¿Podría llegar a trabajar como voluntaria? Pues si tú quieres, ven. Y ahí estaba yo sentada llenando sobres. Y estando ahí de voluntaria, el Señor me abrió una tremenda puerta. Yo no sabía que cuando yo entré de voluntaria, el Señor me llevó a Fortaleza como José. Como José, porque estando ahí me abre la puerta, se enferma la asesora del gobernador y me deja en su lugar. Y me convierto en la asesora del gobernador, siendo extranjera, siendo guatemalteca, siendo nadie acá en este país. Y me convierto en la asesora del gobernador. Como una José, me lleva el Señor hasta allá arriba de una manera impresionante. Y me da grandes oportunidades y grandes puertas. Representaba al gobernador en algunos actos, en algunas actividades. Y como llegaba
fuerte y llegaba con mucha seguridad. No se atrevían a preguntarme: ¿y por qué una extranjera está representando al gobernador? ¿Pero de dónde salió? De hecho, cuando me hicieron firmar el contrato en Fortaleza, me dicen: ¿usted se da cuenta del privilegio siendo extranjera? Nunca ha habido aquí una extranjera trabajando, nunca la ha habido. Y guatemalteca, ¿usted se da cuenta del privilegio? Claro que me doy cuenta del privilegio. Si yo no vengo de allá arriba, yo vengo de allá abajo. Por supuesto que me doy cuenta. Bueno, pero te cuento esto solo para decirte que el Señor me dio grandes oportunidades en trabajo. Me abrió puertas del departamento. He estado 2 veces en la Casa Blanca. He podido trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Pero mira, cuando quedé muy debilitada, ahí fue cuando el Señor me dijo: tira ese currículum a la basura. Como se lo dijo a Pablo. Por eso Pablo dijo: considero que yo soy fariseo de fariseos y que soy todo lo que soy, lo considero como basura. Como basura. Bueno, mira, ahora todos esos tus puestos y tus títulos y toda tu experiencia y todo eso, ahora lo debes considerar como basura. Y hasta que no se convirtió en basura en mi vida, no pude realmente dejar que el Señor fluyera, que el Señor pudiera realmente no solo transformarme, sino pudiera hacer algo en mi vida y algo a través de mi vida. Entonces fue en el lugar de debilitamiento. Cuando regreso, pues después falleció mi esposo, que era puertorriqueño, y estaba en un lugar de mucho debilitamiento, pero le decía: Señor, ahora sí, se acabó todo para mí. Me dice: no, es ahora cuando va a comenzar. Ahora que estás más débil, es ahora que más voy a poder usarte. Y así, ese es mi testimonio. Cuando más débil he sido, cuando más perseguida, cuando en peores pruebas he estado, es cuando Dios realmente me ha podido usar. Y lo que me ha dicho es: quebrantada te puedo usar mejor. Rota, fracturada. Mira que antes de llegar, una semana antes de venir acá, me caí predicando en El Salvador. Iba a predicar, ni unas gradas, me caigo. Pero me pegué un golpe fuertísimo. Y yo solo pensé: Puerto Rico, yo no puedo llegar a Puerto Rico enyesada. Llega a esa iglesia a orar por mí. Hermanos, yo sí me pegué. Yo me he fracturado muchas veces este pie, pero ese día fue el peor de todas. Yo decía: Puerto Rico, ¿cómo voy a llegar yo en yeso y en muletas a predicar a Puerto Rico? Ese ejército de oración, el Señor me sanó ese pie y por eso pude llegar acá. También no quería que llegara porque cuando llegamos a Panamá cerraron el aeropuerto y no pudimos llegar. Tuvimos que quedarnos ahí en Panamá y no podíamos llegar acá. Así que se opuso el enemigo, pero yo le doy gloria a Dios que pude venir a conocerlos, pude llegar a mi destino. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, es a través de la lucha contra quién que se llega a la cuarta parada. La cuarta parada se llama la de la dependencia. Para que tú puedas llegar a depender de Dios, eso es muy difícil. Realmente depender de Dios, porque dependemos mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, puedo decirles que mi padre era un gran orador y qué dicha que heredé esa capacidad de hablar en público. Y cuando empecé a predicar a los 20 años, me voy a un parque a predicar a las almas y empiezo a dar mi gran mensaje, yo ahí haciéndome pedazos, hablando. Y entonces llega un hermano, por supuesto mayor, y me dice: qué bien habla usted en público, hermanita, qué bien habla. Pero realmente lo que quería decirme es: no dijo nada, hermanita, no dijo nada, ¿sí? O sea, usted puede expresarse bien, pero de ahí a que realmente esa palabra haya penetrado en espíritu y que haya sido una espada de doble, esos son otros 20 pesos. Eso, y entonces yo ahí aprendí: no, si no son mis dones, no son los míos, yo no nací con ese talento, pero no me alcanza ese talento, no me alcanza. Ningún talento humano nos va a alcanzar. ¿Sabes qué es lo que sí alcanza? Porque Dios, todo lo que Dios hace es para confundir la mente humana que se cree muy sabia, muy superior. ¿Sabes lo que Él más usa? Es tu debilidad. Es la que Él más usa. Es ahí donde Él más se glorifica.
es ahí donde Él más puede hacer contigo. Así que yo quiero pedirte que tú ya no te lamentes, no sufras por lo que has perdido, por lo que te han arrancado, por lo que te han traicionado, por lo que te han abandonado, por lo que no te dieron, por lo que no tuviste. No, porque precisamente por eso que no tuviste, o eso que te quitaron, o eso que perdiste, precisamente por eso es que Dios se manifiesta a tu vida. Amén. Es allí donde Dios se manifiesta a tu vida. Entonces, en esta lucha contra el yo es que se llega verdaderamente a ese lugar de la dependencia, que es la cuarta parada, de la dependencia. Porque lo más difícil para el cristiano es aprender a depender de Dios. Y no aprendemos a depender de Dios si primero no hubo un debilitamiento, no hubo una confrontación. ¿Y el debilitamiento para qué es? Solamente para finalmente entender: Señor, sin ti y alejada de ti, nada puedo hacer. Nada. Aunque yo pueda y yo diga que pueda, nada puedo hacer. Amén. Entonces, cuando él ya estaba en ese lugar de dependencia, mira lo que declara. Regresemos a Génesis 32. Mira lo que declara Jacob cuando estaba peleando contra ese varón. En el verso 26, déjame porque raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le responde: no te dejaré si no me bendices. No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Por qué le dijo eso? Porque hasta allí él entendió que él solo no podía hacer nada. No iba a poder hacer nada con su vida. Solo no iba a poder. Que tenía que depender de esa bendición, que no era solo una bendición para que me vaya bien por ahí. No. Era tener la mano de Jehová sobre su vida. Esa bendición no era solo para que tengas la casa, el carro, los puntos, el combo, no, sino que era para la mano de Jehová, el rostro de Jehová sobre tu vida. Amén. Entonces, no te dejaré. Ahí es donde vemos que finalmente Jacob entendió que tenía que llegar al lugar de la dependencia. Y llegó a ese lugar de la dependencia total de Dios. Pero para poder llegar a ese lugar, estamos hablando que de la dependencia de Dios, estamos hablando que, claro, sí, Dios muchas veces se esconde y calla, ¿verdad? Claro que sí, muchas veces. Pero, mira, es como que cuando el ángel le dijo: suéltame, no lo quería soltar. Era para ver qué sacaba de Jacob. Porque lo que Dios más anhelaba es que Jacob dijera: no te suelto y no te dejo ir y no doy un paso más en mi vida, no voy a ningún lado en mi vida, no puedo hacer nada en mi vida sin ti. Amén. Y eso lo sabemos, pero cuando estamos afuera, eso lo sabemos aquí, pero cuando estamos en la prueba y en la lucha: Señor, ya no puedo. Señor, ¿por qué esto? No, no importa que no puedas. Si el de los recursos soy yo, el de la respuesta soy yo. Amén. Cuando tú no tengas suficiente, cuando tú no te creas suficiente sobre todo. Mira, acá todos son sacerdotes del Altísimo, reyes y sacerdotes del Altísimo, piedras vivas, templos espirituales, pero no todos estamos sirviendo al Señor. Porque le hemos creído al diablo que yo no doy la talla, que yo no soy suficiente, que yo no puedo, que yo no sé lo suficiente. Si lo que no sabes, Él te lo va a decir. Lo que no puedes, Él lo va a hacer. Entonces no te dejes engañar por el enemigo y que el enemigo te tenga sentado. Lo que más busca el diablo es que te quedes sentado y que llegues a sentarte a su casa. En tu casa, a su casa, los sacerdotes, habían sillas en el tabernáculo, habían sillas en el templo, adentro en el lugar santo y santísimo. No había pero ni una silla. En el tabernáculo y en el templo no había pero ni una silla. Había mesa, había candelero, había muchos objetos, pero silla no había ni una. Donde descansar, recostarse, no había ni una. Porque al templo de Dios no llegamos a sentarnos. Amén. Sí tenemos que
relajadamente escuchar su voz, eso sí. Pero no llegamos a sentarnos, llegamos porque ¿a qué entraba el sacerdote? ¿A qué entraba el sacerdote? A llevar un sacrificio, a llevar la confesión de los pecados del pueblo, a ministrar, a servir. A eso entraba. Y tú eres sacerdote. Cuando tú vengas a esta casa, ven primero a ministrarlo en la adoración. Y después no te permitas sentarte. Mira, esta de aquí atrás, no te sientes, nenas, no te sientes. No vienes a esta iglesia a sentarte. Has venido a la iglesia de los justos hechos perfectos. ¿Para qué? Para servirlo, para ministrarlo. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, quiero que vayamos ahora a Segunda de Corintios 7:11. Aquí hay un pasaje difícil de entender. Segunda de Corintios 7:11. Nuestro hermano lo va a proyectar, pero es muy importante que tú lo leas. Mira lo que dice Segunda de Corintios 7:11. Es un pasaje en el que Pablo enseña lo que es verdaderamente el fruto del arrepentimiento. Lo que es el arrepentimiento. En el verso 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, esa tristeza que te deja la prueba, ¿para qué es? La lucha, ¿para qué es? Según lo que leímos, la tristeza según Dios produce. No, la según Dios. ¿Qué es lo que primero produce? Bueno. Entonces en el verso 11 vamos a encontrar unos frutos. Mostrad frutos dignos de arrepentimiento, nos dice la palabra. En el 11, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué? Ahora viene la pregunta. Bueno, ustedes dicen que han sido contristados según Dios. Ahora viene la pregunta. Mírala. ¿Qué solicitud produjo en ti, en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué produjo en vosotros si han sido contristados para arrepentimiento? Ese arrepentimiento, ¿qué es lo que produjo en vosotros? ¿Qué frutos produjo ese arrepentimiento en vosotros? En ese momento de prueba, de soledad, de confrontación, ¿qué produjo? ¿Qué defensa? Esta palabra en el original en griego es apología. ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente anhelo? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Esa es la pregunta que el Señor nos hace esta mañana. Yo quiero pedirte que tú te hagas esas preguntas. ¿Qué solicitud produjo en ti la obra del Espíritu Santo cuando te redarguye de pecado? ¿Qué es lo primero que produjo en ti? Primero dice ¿qué solicitud? Solicitud quiere decir qué prisa, qué diligencia, qué necesidad produjo en ti. Sabes que este versículo es muy importante entenderlo. Yo lo había leído muchas veces y solo había entendido el 10, donde dice: mi tristeza no es para muerte, es para que produzca un arrepentimiento. Si es una tristeza según Dios, me va a limpiar el alma. Amén. Hasta ahí había entendido, pero este versículo no lo había entendido, porque hay que irse al original para entender un poco qué es lo que realmente quiere decir aquí Pablo. Y entonces lo primero, ¿qué defensa? ¿Qué solicitud? La solicitud de la que habla Pablo aquí es: ¿qué urgencia y qué necesidad tienes tú de correr a confesarle? Como cuando, por ejemplo, le hablamos mal a alguien, lo insultamos, le faltamos al respeto, lo ofendemos. El Espíritu Santo pone una urgencia de irle a pedir perdón, que no tienes paz hasta que no le hayas pedido perdón, ¿sí o no? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo provoca en ti? Esa urgencia, esa es la palabra verdaderamente, urgencia de ir a pedir perdón.
Eso es lo que primero produce. Pedirle perdón al Padre, confesar nuestros pecados, porque tenemos un abogado maravilloso, fiel y justo para perdonarnos. Pero lo primero es esa necesidad, prisa y urgencia de ir a reconocer, a confesar nuestro pecado. La segunda palabra, ¿cuál es? ¿Qué defensa? Defensa en griego es apología. Apología quiere decir qué explicación, qué testimonio. Apología es la explicación de por qué creo lo que creo. Es mucho más allá. Pero realmente Pablo no está hablando de una explicación teológica. No está hablando de teología en este pasaje. Está hablando del arrepentimiento y de los frutos del arrepentimiento. Y cada vez que nosotros queramos arrepentirnos de verdad, según la palabra y el Espíritu Santo, acá están ¿cuántas palabras son? Solicitud, defensa, 2, indignación 3, temor 4, ardiente afecto 5, celo y vindicación 7, ¿verdad? Cuando queramos saber si verdaderamente nos hemos arrepentido, aquí están las 7 palabras, los 7 indicadores, los 7 frutos. Qué casualidad que son 7, ¿verdad? Número de perfección. Para nosotros entender si realmente hemos recorrido el camino del arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento no es sentirse culpable y decir perdóname, reconozco que hizo mal y chao. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un trabajo largo, es un trabajo fuerte, ¿sí? No es solamente reconocer y confesar y como el Señor ya lanzó a lo profundo de la mar mis pecados, Él los olvidó, yo también, y me olvido y me voy. No, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que el Señor lo llevó a Jacob a confrontarlo. Y entonces mira acá que cuando dice apología, realmente está diciendo qué reconocimiento produjo esto en ti, qué despertar, qué entendimiento, porque tú sabes que el entendimiento espiritual es cuando nos prende la luz, ¿verdad? De ver lo que no podíamos ver. Qué revelación, qué entendimiento produjo en ti. ¿Y qué dice el Salmo 32? Que David no prosperaba mientras ocultó su pecado. Pero cuando confesé mi pecado y, ¿qué más dice? La maldad de mi pecado, entonces se aligeró la mano de Jehová sobre mí. Entonces prosperé. Cuando confesé mi pecado y la maldad. Apología, defensa, no es que yo ando defendiendo la palabra de Dios. Porque sí, apología es defender la palabra de Dios, pero en este caso es defender la palabra de Dios aquí. No defender mi corazón porque lo hice, sino defender la palabra de Dios. Justificar a Dios y su palabra, no justificarme yo. Y cuando dice el Salmo 32 que confesó su pecado y la maldad de su pecado, él entendió muy bien que el pecado no era el problema. El problema era la maldad de su pecado. Nuestro problema no es perdóname Señor porque yo le hablé mal al hermano. No, ese es el pecado, lo que salió de mi boca. Pero la maldad, ¿cuál es la maldad? Señor, yo tengo que examinar mi corazón. Por eso el arrepentimiento es un proceso largo y es un proceso que requiere mucho esfuerzo. ¿Sí? No es solo, sí, yo lo hice, perdón. No, requiere mucho más. Y requiere que yo mire y busque cuál es lo que está detrás de mi pecado y la maldad de mi pecado. Si yo te hablé mal y te insulté, ¿cuál es la maldad de mi pecado? Pues puedo decirte que seguramente es porque me creo superior a ti y que me creo con el derecho de hacerte sentir mal. Así que la maldad de mi pecado es creerme superior a ti, creerme mejor que tú, creerme con el derecho de hacerte sentir mal, de despreciarte y menospreciarte. Esa es la maldad de mi pecado. Entonces esa palabra, esa apología, esa defensa, sí, requiere de una confesión. Pero sobre todo, ¿cómo me voy a arrepentir verdaderamente si yo solo confieso lo que hice y no por qué lo hice? Porque la apología es explicar por qué creemos lo que creemos. Eso es lo que quiere decir. Sigamos porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la siguiente verdad que encontramos en este verso? La palabra indignación. Bueno, indignación es un enojo. ¿Sí? ¿Qué indignación? Te indignaste no solo contra tu pecado, sino contra tu maldad.
produjo alguna, estás indignado por lo que hiciste, pero indignado es un enojo, es mucho más allá que la culpa. La culpa. La culpa no te lleva a ningún lado. Solo el arrepentimiento te lleva a algún lado, ¿verdad? Con Dios. La culpa no. Es la culpa la que usa el enemigo todo el tiempo, pero esa no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué indignación? ¿Te ha indignado tu pecado? Temor. Temor. ¿Qué reverencia? ¿Qué temor? ¿Qué es el temor? Es cuando nos hace sentir totalmente inadecuados. Yo no tengo ninguna razón ni motivo para yo estar en este altar, en este púlpito, compartiendo la palabra del Señor. No tengo ningún derecho. Y debo subir con todo el temor y temblor. Pero mira acá. ¿Qué temor? El temor es ese sentimiento de Señor, yo no alcanzo. Soy inadecuado. Yo mi justicia no me sirve para nada, sino es lo que tú, Señor, has hecho en mí. Bueno, la siguiente dice ardiente deseo. ¿Qué ardiente deseo produce en mí? Ya vimos que este proceso de arrepentimiento no es tan fácil, ¿verdad? Ni tan corto ni tan sencillo. Un ardiente deseo. ¿Cuál ardiente deseo sino el de nunca más me acerco a esa puerta? ¿Sí? El ardiente deseo solo lo puede poner el Espíritu Santo. Bueno, todos estos solo el Espíritu Santo lo puede poner. Ese ardiente deseo de nunca más yo vuelvo a hacer eso. No puedo. Pero clamemos, hermanos, para que el Señor ponga ese ardiente deseo en nuestros corazones de no volver a fallarle. Pero ardiente, ¿qué es ardiente? Que está quemándose, ¿verdad? No es Señor, ayúdame. Bueno, y después dice celo, el celo que me consume. ¿Cómo entró el Señor Jesús al templo cuando desbarató todo? ¿Cómo entró? Eso está malo, eso no está bien. ¿Así entró? ¿Cómo entró? El celo que le consume por la casa de Jehová y de su Padre fue un celo con el que arrastró, botó, limpió, sacudió. ¿Sí? Ese celo produjo un desorden, ¿verdad? Porque todo cayó. Produjo un alboroto muy visible. Bueno, ese celo, ¿tú sabes qué quiere decir la palabra celo? Bíblicamente, ¿verdad? En su significado bíblico. Hervor, algo que hierve, celo, es que hierve. Cuando alguien es muy enojado, me hierve la sangre, ¿verdad? Me hierve, es que tiene mucho celo. Pero es un celo santo. Es un celo tengo un celo y me hierve por la santidad, la verdad y la justicia de Dios aquí adentro. Amén, en mi vida. Aleluya. Bueno, y finalmente tenemos vindicación. ¿Qué vindicación produjo en ti? Esta es la última. ¿Qué vindicación? Bueno, vindicación quiere decir hacer justicia y retribución. ¿Qué retribución produjo en ti? Bueno, la vindicación es que yo restituya aquello que quité, robé, o restituya la relación, me reconcilie. La relación que yo mismo pude haber roto y quebrantado en muchos casos, que restituya. Así que el último y más importante fruto del arrepentimiento es que yo restituya por el daño que ocasioné. Muchas veces, como Dios me perdona, tú me tienes que perdonar. No, restituye, porque algo le quitaste, algo tal vez en el alma, no material y tangible, pero tal vez en el alma, a la otra persona. Amén. Bueno, cuando vemos este proceso, entonces ya entendemos que la religión que mal nos ha enseñado, ¿verdad? Ya entendemos. Yo había pasado de noche en ese versículo por cuántos años y no lo había logrado dimensionar todos los frutos de arrepentimiento por los que hay que pasar para verdaderamente poder llegar al último, que es la restitución. Muchas veces yo restituyo, pero me salté los más importantes.
¿verdad? De reconocer esa maldad, de pedirle a Dios ese celo, ese temor, amén. Así que creo que muy importante. Y entonces estamos llegando ya al final, donde después de que llega a ese lugar de dependencia total, Jacob. Pero ¿por qué llegó a ese lugar de dependencia total? Llegó porque dijo: Señor, yo sin ti sé que no puedo nada. ¿Por qué pudo llegar a depender verdaderamente de Dios Jacob? ¿Por qué? Porque pasó primero por el debilitamiento, por la fractura, por el quebrantamiento. Por eso es que él pudo llegar verdaderamente a depender de Dios. Porque fue roto y fue quebrantado y debilitado, que ya ni siquiera podía caminar bien. Ya ni para caminar sirvo, Señor. Ya ni para eso. Lo que era algo natural en mí, ahora ya no es natural. Ya ni para eso sirvo, Señor. Entonces, mira que son muy importantes estos lugares. Sí, hay que estar en un lugar aislado. El ayuno es el lugar de aislamiento para que Dios le pueda hablar a mi corazón, y cuando Él le hable a mi corazón, entonces seguro va a tener que producir esos frutos de arrepentimiento y va a tener que confrontarme. Pero no es para hacerme sentir mal, es para cambiar, renovar, limpiar mi corazón. Y entonces el problema está en que tiene que debilitarme, porque me tiene que dar una ayudadita y un empujoncito para que yo realmente pueda pasar por todos esos frutos de arrepentimiento que hablamos. Para que yo pueda pasar por todo ese proceso, esos 7 frutos, tiene que darme Dios una ayudita. ¿Y cuál es la ayudita que Él me da? ¿Cuál es la ayudita que Él me da? Pues la prueba, el desierto, la fractura, el quebrantamiento, la pérdida. Mira, hermano, yo estoy segura que cuando por su sangre divina yo llegue al cielo, yo no voy a llegar: gracias, Señor, por las casas que me diste, los carros que me diste. Gracias, Señor, por los trabajos que me diste. Gracias, Señor. No. Yo voy a llegar: gracias, Señor, por aquella prueba. Por esa llegué verdaderamente a humillarme ante ti y a ser humilde ante ti. Por esa. Gracias, Señor, por aquella prueba, porque aquella prueba me llevó a aprender a depender verdaderamente de ti y a reconocer que sin ti nada puedo y nada soy. Si algo yo voy a llegar allá arriba es a dar gracias, es por las pruebas, es por las luchas, es por ellas. Son el mejor pasaje, son el mejor y más seguro pasaje a la bendición de Dios. Amén. Fluye, Espíritu Santo. Amén. Y entonces, después de él verdaderamente poder llegar a ese lugar de dependencia, cuando él ya pudo depender de Dios, entonces ya pudo llegar al lugar donde le dijo: Señor, no te dejo hasta que no me bendigas. Para llegar al lugar de la bendición, no es con que tú declares. No. Es mucho más. Para llegar a ese lugar de la bendición, que Dios lo bendijera, tuvo que pasar por un terrible debilitamiento, una terrible confrontación, ¿verdad? Para poder llegar a ese lugar de: no te dejaré hasta que tú no me bendigas, Señor. Tú eres mi única esperanza, Señor. No puedo ya confiar en mí, ya no puedo depender de mí, ya no me puedo apoyar en mí mismo, ya no tengo fuerzas para seguir. Porque sabes tú que en el desierto, en la oscuridad, es donde Dios nos da las mejores herramientas y armas espirituales para poder luchar efectivamente. Y son esas de 2 Corintios 7:11. Esas. Mira, sabemos que las armas son el escudo de la fe, la espada del Espíritu, las armas del cristiano en Efesios 6. Pero hay otras que son terriblemente poderosas, como lo es el verdadero arrepentimiento. Esa verdadera confrontación que me lleva a la verdadera dependencia del Señor y con el Señor. Pero en esos lugares difíciles es el único lugar donde Dios me puede dar las verdaderas armas, herramientas que yo necesito para mi vida. Es allí. Porque antes, fuera de ese lugar, yo no sabía cómo usar esa espada.
Yo no sabía cómo ponerme bien el cinto de la verdad. Yo no sabía usar ese yelmo de la salvación. Es ahí donde lo aprendo a usar, amén. Bueno, y entonces ese es el lugar en donde te lleva a ser verdaderamente un hombre nuevo. ¿Y qué le saca el ángel antes de bendecirlo? El ángel le saca algo antes de bendecirlo. Así como Jacob le sacó la bendición, el ángel también le saca algo antes de bendecirlo. Volvamos rápidamente a Génesis 32 para ver qué es lo que le saca el ángel a Jacob. Ya vimos lo que le sacó Jacob al ángel, la bendición. Ahora miremos lo que el ángel le sacó en el verso 27 a Jacob. Y le dijo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo que cuál es tu nombre? ¿Cómo que cuál es mi nombre? Si tú me hiciste, Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me conoces mejor que yo. ¿Cómo que cuál es mi nombre? Le pude haber dicho Jacob. ¿Cómo que cuál es mi nombre? No, es que lo que el ángel buscaba allí es que él sacara una poderosa confesión. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Cuando estaban peleando y en esa confrontación, ¿cómo te llamas tú? Me llamo tramposo, me llamo engañador, porque eso es lo que quiere decir Jacob. Es hasta que él reconoció: soy tramposo, soy engañador, lo he sido siempre y lo he seguido siendo. Hasta que sacó esa confesión, ese reconocimiento de quién realmente él era, es que el diablo, ahí sí, mira, no es con tanto reprender que logramos vencer al enemigo, sino es con tanto obedecer, ¿verdad? Y con tanto arrepentirnos. Con mucho arrepentimiento y verdad en nuestras vidas es que logramos vencerlo. Y bueno, ahí, con esa confesión, ese reconocimiento que él hizo de sí mismo, es que entonces el ángel no solo lo bendijo, sino que le cambió el nombre. Le puso príncipe de Israel, le puso ahora serás llamado, ¿cómo? Israel. No se te dirá más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. O sea, no es que has ganado. Por eso yo te decía que el mensaje se llama la única batalla que no te puedes dar el lujo de ganar. Porque a Dios realmente le puedes ganar. No, nunca. Pero sí prevalecer, sí permanecer, sí perseverar, sí soportar, sí aguantar. Prevalecido quiere decir aguantaste. Y aunque sea que tirado, pero llegaste, arrastrado, pero llegaste. ¿Sí? Amén. Has prevalecido. Y entonces ahí es donde realmente lo transformó. Y miren que en el 30 dice, le llamó a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Como quien dice, lo vi cara a cara. Ahí es donde nos dice que era Dios, no era cualquier ángel. En el verso 30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, no morí, es lo que quiere decir. Lo vi cara a cara y no morí, sino que allí, en esa lucha, fui transformado. Todas tus luchas sabemos, verá muy bien, pero hay que darle la vuelta, como decimos en Guatemala, la vuelta a la tortilla. Tú no la miras no mires tu película como te la pinta el diablo, porque él te la pinta con mucha victimización. Pobrecito tú. Qué injusto la vida contigo. No, dale la vuelta. Es lo que Dios más usa para levantarte, amén. Aleluya. Y entonces con esto ahora sí termino. Ahora sí, ¿qué hora es, hermano? ¿Ya son las 12? Ya, tengo que amarrar, aleluya. Bueno, vamos a Hebreos 11:21. ¿Qué dice Hebreos 11:21? Bueno, mira, primero, Jacob fue enlistado, escrito en la lista de los héroes de la fe. Él aparece en la lista de los héroes de la fe. Pero tú vas a ver en ese verso que cuando él aparece en la lista de los héroes de la fe, allí no dice que él fue un héroe de la fe, porque él, como David, ¿verdad?, peleó contra leones y los mató, peleó contra el Goliat y lo mató, porque él hizo tremendas
maravillas, señales, prodigios, no es lo que dice. Porque Él fue uno de los padres de la fe, porque Él fue el fundador y el padre de las tribus de Dios que vinieron a cambiar este mundo y esta tierra. No dice eso. ¿Qué dice? ¿Y qué hizo? Así adoró Él. Y ahora me sirve bien el ejemplo. Ni podía siquiera adorar como yo tengo el privilegio de adorar, danzar y brincar y hacer. No, Él ya no, ni adorar pudo. Tenía que apoyarse de un bastón para poder adorar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hasta para adorar a Dios aprendió a depender de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Él entendió y conoció esa adoración en espíritu y en verdad? La entendió y la conoció. ¿Cómo? Aquí, con este dolor y con este bastón. ¿Cómo aprendió a adorar? Por y gracias al bastón. Es que Él conoció la adoración en espíritu y en verdad. La conoció por el bastón. ¿Cómo entendió esa adoración en espíritu y en verdad? Por el bastón. Adoró apoyado en su bastón. Por la fe bendijo a cada uno de sus hijos. O sea que para poder bendecirlos antes de morir, eso es lo que lo constituye un héroe. ¿Qué quiere decir? Él luchó para llegar a esa edad y no rendirse antes, sino llegar al final de sus días y poder darles y entregarles esa bendición a sus hijos. A él le costó llegar, no llegó fácil. Y su meta no era la grandeza, su meta era ¿cuál? Aquí está la meta de Jacob: bendecir a sus hijos y adorar. Esa era su meta. Poder llegar al final y bendecir a sus hijos y dejarles lo que ellos realmente más necesitaban. Así que mira, sabemos por el Salmo 51 que cuando David cayó, esa caída es la que produjo en David un verdadero corazón contrito y humillado, ¿sí o no? Eso es lo que él dijo. El Señor le dijo: un corazón contrito y humillado yo no despreciaré. Por eso el Señor: límpiame, restáurame, crea en mi corazón puro y noble. Ese clamor no salió de la gran conocimiento de David, porque ya había visto a Jehová. No. ¿De dónde salió esa declaración tan poderosa? Límpiame, restáurame, produce en mí un corazón noble. ¿De dónde salió? De la caída. De su caída, de su pecado. De ahí salió. El Salmo 51 salió de su caída y de su pecado. De su debilidad, sí. De su prueba, sí. De ahí cayó. De ahí es que salió ese corazón contrito y humillado. Y bueno, tú sabes que ese mismo Salmo en el verso 8 dice que: Señor, sana y repara y restaura los huesos que tú has quebrantado. Los huesos que tú has quebrantado. ¿Sigo o paro? De verdad, sigo o paro. Los huesos que tú, y se recrearán los huesos que has abatido, que has quebrantado, dice, que has roto, dice otra versión. Sana los huesos, es lo que dice ahí, que tú has quebrantado. Hay unos huesos que David se tenía que romper. Hay unos huesos que Dios le sanó. Pero mira, los huesos es algo muy tremendo en la palabra. ¿Sí? Porque ¿a dónde llega esa espada del Espíritu? ¿Hasta dónde llega? Según Hebreos 4:12. Al tuétano del hueso. El hueso es duro y el tuétano es la parte blandita adentro del hueso. Líquida, casi líquida. Adentro del hueso. Muy blanda. Pero para poder llegar a ese tuétano, que pasa primero por la mente, divide el alma del espíritu, después de dividirla, que es una palabra linda, pero dividirla es esto, mira. Hagamos la carne y la mente y el alma por acá, y hagamos claramente división entre lo que es de la carne y el alma y entre lo que es del espíritu. Y después de hacer esa división, entonces dice que penetra, pero penetrar con una espada de doble filo es, ¿ve? El bisturí, no, creo que el serrucho. El serrucho que tiene que usar para partir ese hueso y que entonces su palabra pueda penetrar hasta el tuétano. Es un proceso
bastante doloroso y difícil, que a Dios le ha de doler mucho como padre, que tenga que romperme el hueso para poder llegar al tuétano, entonces su palabra pueda transformarme hasta el tuétano de los huesos. Amén. Mira, los huesos de Ezequiel son los que se pararon, se llenaron de músculos, ¿verdad? Se llenaron de carne y se levantaron los huesos de Ezequiel. Los huesos de Cristo no fueron rotos. ¿Por qué? Porque para Dios los huesos es donde Él trabaja. Cuando Él va a trabajar en tu espíritu, trabaja en el hueso. Por eso es que no es de balde. No es de balde que el Salmo 51 dijera: sana los huesos que tú has quebrantado. Y dice que tú, oh Dios, has quebrantado. No que yo me rompí, que tú. Porque hay unos huesos que es necesario que se rompan. Por ejemplo, yo tuve una fractura, no sé si alcanzan a ver, y tengo torcido acá. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay como una... Este hueso había que romperlo para sanarlo. ¿Sí? ¿Dónde tenía Dios que romper? Acá, donde estaba roto, o donde estaba, torcido. En lo torcido, lo que tiene que romper para llegar a ese tuétano y para meter su palabra viva y eficaz, su palabra viva. Entonces, cuando yo caí, yo tropecé. Cuando, hermano, tú caíste en un pecado, en un área de tu vida terrible, le fallaste al Señor de manera terrible, te sientes todavía avergonzado por la manera en cómo le fallaste al Señor. Te quebraste un hueso que era necesario que te quebraras. No te quebraste el sano, porque el sano no necesitaba médico. Te quebraste el que tenía que ser enderezado. ¿Sí? Entonces fuimos quebrantados en el lugar justo, necesario y perfecto. Donde te caíste era el lugar donde había que caerse. Y donde te rompiste era el lugar donde te tenías que romper, para que Él pudiera enderezar aquello que tal vez por herencia ancestral ya traías torcido. O no sabemos por qué, pero ya estaba torcido. Y Dios necesitaba enderezar esa línea en tu alma, que son las líneas de iniquidad. Y entonces, cuando tú te hayas caído en un lugar terrible, que tú lamentes profundamente, tú dile: gracias, Señor, porque me caí donde tenía que caer. Fallé donde tenía que fallar, porque era el hueso torcido que tenía que enderezar. Y porque era necesario que cayera allí y cayera por ahí y que me rompiera por ahí. Era necesario. Y entonces, Señor le clama a Él: vuelve a reparar, a sanar esos huesos que tú has quebrantado. Pero lo hizo para sanarme. Amén. Porque quebrantada me puede usar mejor. ¿Sí? Caí donde tenía que caer. Pero al conocerme a mí mismo y al verme a mí mismo en mi debilidad, en mi enfermedad, ahí es donde realmente el Señor pudo sanar y restaurar esos huesos. ¿Te caíste? ¿Se te rompieron los huesos? El Señor los quiere sanar. Amén. Pero para sanarlos necesitas pues aceptar que era necesario que por ahí cayeras. Y lo más maravilloso, cuando tú sabes que las heridas en la vida espiritual, las heridas que tal vez otros nos causan, la vida nos causa, las heridas pueden ser heridas que no se sanan, como las del rico y Lázaro, que los perros llegaban a lamerle las heridas y nunca estaban ahí casi podridas. Una herida que no se sana, ¿qué le pasa? Al final le cae gangrena, se infecta, le cae pus y al final puede llegar hasta la gangrena y perder ese miembro. Una herida que no se sana es terriblemente poderosa, pero para traer enfermedad y muerte y pérdida. Una herida que no sanas. Pero una herida que tú permites, una herida abre, por supuesto, abre. Pero ¿qué es lo que abre? Abre un surco, abre una zanja para que ahí pueda correr el agua de su Espíritu Santo. Cada herida, cada cosa que te han hecho, que sea, Señor, no motivo de yo lamentarme, sino motivo de yo entender que abrió un surco por el cual podía fluir el agua de su Espíritu. Y cuando vino Cristo, esos fueron los golpes. Los golpes realmente son los que nos abren esos surcos, como cuando
preparó el altar Elías y le puso unos surcos alrededor de ese altar. ¿Para qué? Para que ahí alrededor hubiera agua, pudiera fluir mucha agua, ¿sí? Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cada golpe, cada prueba, cada lucha, cada herida, cada injusticia, cada infortunio es para que abra esos surcos que puedan ser llenados del agua del Espíritu de Dios. Es la única que nos puede sanar. Pero ¿sabes qué quiere decir esa agua del Espíritu de Dios? Es cuando oímos la voz de Dios. Al oír la voz de Dios, se sana mi alma. Y esa sola la escucho cuando yo estoy rendida en adoración. Ahora, con esto sí termino. Cuando Cristo se aparece resucitado ante sus discípulos, se apareció y llegó. Mira mi túnica que el Padre me dio por vencer como Rey de Reyes. Miren mi túnica dorada de rey. Se apareció diciendo: miren mi corona que me dio por vencer, miren mi corona, mis joyas. ¿Será que Él llegó y dijo: miren mi báculo de autoridad, mi vara de autoridad? ¿Será que con eso llegó? ¿Cómo llegó Jesús cuando se apareció? No te avergüences de tus heridas, de tus caídas. No te avergüences, porque es en tus heridas donde Él más te usa. Por tus heridas. Es por la única razón que Él puede verdaderamente usarte y transformarte. Él no vino a presumir de su gloria. Él vino a enseñar sus heridas. Y mira, yo quiero dejarte un regalo. Isaías 61:7. Isaías 61:7. Anótalo, subráyalo. Pasé tantos años de noche en ese verso. En lugar de humillación y de vergüenza, recibirás doble porción. Por cada golpe, el Señor te dará el doble. En lugar de vergüenza y humillación, recibirás doble porción de su espíritu. Cuando te duela una situación muy fuertemente en tu alma, tú dile: Señor, este dolor, esta herida, en lugar de dejarme una humillación y una vergüenza y una pérdida y una terrible soledad, me dejó el doble de su espíritu. Me dejó doble porción de su espíritu. Mira, la doble porción de su espíritu en cualquier siervo de Dios no viene por esos grandes dones, sino que viene por las heridas, por los golpes, por la persecución, por las caídas, por los pecados. Todo donde me rompí, me caí, por ahí es donde el Señor, porque la herida abre un espacio para que pueda el Señor derramar su Espíritu Santo. Amén. Así que en lugar de vergüenza y humillación, esa herida lo que te deja es una doble porción. No te avergüences de tus heridas, de tus caídas, ya más. Ya no te avergüences de ellas. Yo quiero pedirte, hermano, si puedes poner el canto, podemos ponernos de pie, porque hay una palabra que ministrarte tú mismo a tu corazón. Yo pude, con la gracia de Dios, entregarte esta palabra esta mañana, pero solo tú la puedes meter adentro de tu corazón, porque qué triste que tú te vayas y se te olvide el 98%. Pero si la metes en tu corazón en este momento, hay una porción que solo es para ti, y hay un pan que solo es para ti. Y si tú te lo puedes ministrar, cuando tú recibes una palabra, no te vayas de este lugar. O sea, en tu carro, en tu vehículo, ministrate la palabra que recibiste, para que llegue, porque la mente se escapa, pero si llega a tu corazón y a tu espíritu, entonces realmente va a transformar tu vida. ¿Tú quieres ser transformado? Necesito ser transformado. No es que quiero, necesito ser transformado. Señor, te doy gracias porque el quebrantamiento, lo que produjo en mí, es esa doble porción de tu espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llena con tu consuelo. Sana, Señor, todos esos huesos que me he partido. Sánalo, Señor, porque quebrantado me puedes usar mejor. Necesito un bastón como Jacob para poder adorarte.
Santo, para poder adorarte. Reconozco que ni siquiera puedo adorarte. Si no es por ti, Espíritu Santo, muévete, muévete, Espíritu Santo, en cada corazón. Ministrate la palabra que hayas escuchado, ministrala a tu corazón, recíbela. Recíbela esta mañana, el Espíritu Santo. La quiere meter adentro de tu espíritu, para que produzca verdaderamente esta transformación. Aleluya, gracias Señor, te adoramos, apoyados en un bastón porque no podemos, pero no importa, lo importante es que te adoremos, reconociendo que no importa que seamos débiles, no importa ser débil, porque tú muestras tu gloria en mi debilidad. Gracias Señor. Si tú te has quejado por tu debilidad, dile gracias por esta debilidad, Señor. Gracias por esto que perdí. Gracias Señor, gracias. Es esta debilidad la que verdaderamente me califica. Es esta debilidad la que verdaderamente me califica para poder recibir la doble porción del Espíritu Santo. Es la debilidad. Quebrantado te puede usar mejor. Quebrantado te puede usar mejor. Una vasija quebrantada por el alfarero es una vasija restaurada que manifiesta su gloria en cada quebradura. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Muévete, Espíritu de Dios, muévete. Muévete hasta mis huesos. Penetra el tuétano. Penetra hasta el tuétano de mi hueso, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Te necesito. Te necesito. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven. Ven, Espíritu de Dios. Oh, llena, 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 llena. Transforma. Dale vuelta, transforma, transforma. Oh, que la baba ya canesto no me canananaika. Oh, se canananaika. Oh, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Gloria, gloria, manifiesta tu poder transformador. Recibe el poder transformador, recibe del Espíritu de Dios, recibe el poder transformador del Espíritu de Dios, recibe el poder transformador del Espíritu de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias Señor, gracias, gracias te damos. Levanta tus manos. Gracias pastor, gracias. Levanta tus manos. Levanta, hermano, si puedes volver a ponerla. El Espíritu todavía está haciendo una obra. Estoy aquí. Gloria, gloria a Dios. Yo creo que todavía el Espíritu Santo está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Con un corazón. A mí el Señor me habló a través del mensaje. Que no importa lo que digan de ti. No importa lo que digan de ti. Aleluya. No importa la opinión que tú tengas. No importa la opinión que tengan de ti. Deja que el Señor haga lo que va a hacer en ti. En esta mañana yo le estoy entregando la iglesia cristiana Malaquía completa al Señor. Le estoy entregando mi vida, mi corazón. Aleluya. Le estoy entregando mis huesos para que los quebrante y los haga de nuevo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. En esta mañana yo sé que el Señor está obrando en tu vida, trabajando contigo. Si necesitas oración, el altar está abierto en esta hora. El altar está abierto.